La grabación de la cámara de vigilancia del Departamento de Urgencias del Hospital St. Joseph capturó el momento en que una mujer entró rápidamente al vestíbulo, apretando contra sí a alguien envuelto en una manta. En el video se nota claramente cómo pide ayuda en voz alta, mirando nerviosamente a su alrededor. La enfermera en el mostrador notaría más tarde que había algo fingido en su comportamiento, como si hubiera ensayado cada palabra de antemano. La mujer se llama Chloe Benson. Inmediatamente informa a los médicos que hubo un accidente. Lily supuestamente se lesionó mientras dormía. Chloe enfatiza que comprendió instantáneamente la gravedad de la situación y se dirigió de inmediato al hospital. Sin embargo, el examen inicial genera dudas en los médicos. Las contusiones superficiales pueden explicarse por la situación descrita, pero al realizar un examen detallado se descubren marcas que claramente aparecieron mucho antes de esa noche. Una investigación más profunda muestra lesiones internas graves que de ninguna manera corresponden a la versión de Chloe. El personal médico actúa según el protocolo estándar. Chloe permanece en el pasillo, enfatizando constantemente lo rápido y correctamente que actuó, y repitiendo que le preocupa el estado de Lily y la reacción de su madre. Al amanecer, los médicos se ven obligados a detener los procedimientos de reanimación. En el informe oficial se indica: la causa de lo ocurrido fue la ruptura del vaso con graves consecuencias de hemorragia interna. Los hechos médicos contradicen categóricamente las palabras de Chloe. Desde este momento, el caso oficialmente deja de considerarse simplemente un accidente y el asunto se transfiere a la policía, que comenzará a reconstruir cuidadosamente los eventos de esa noche minuto a minuto. Cuando los investigadores comenzaron a verificar quién era Chloe Benson y qué relación tenía con Sarah y Lily, una cosa se hizo evidente de inmediato. A primera vista, no había nada inusual en esta historia. Ningún registro en los archivos policiales, ninguna queja de vecinos o informes preocupantes de los servicios sociales. Chloe vivía una vida tranquila en un acogedor suburbio de Lexington, sonreía regularmente a los vecinos y los ayudaba si surgía la necesidad. Sabía hacerse necesaria, y de no ser por las trágicas circunstancias de esa noche, probablemente nadie habría pensado en quién era realmente. Sarah y Chloe eran amigas desde la escuela. Su infancia transcurrió en calles vecinas, y todos alrededor sabían lo cercana que era su relación. Pero después de la escuela, los caminos de las amigas se separaron un poco. Sarah se convirtió en enfermera y consiguió trabajo en el hospital local St. Joseph, mientras que Chloe nunca pudo encontrar un trabajo estable, subsistiendo con trabajos ocasionales y subsidios. Sin embargo, las dificultades en la vida de Sarah las unieron nuevamente. Después de un difícil divorcio, Sarah se encontró en una situación financiera difícil, obligada a trabajar de noche y tomar turnos dobles para pagar las facturas y mantener a Lily. Fue entonces cuando Chloe apareció nuevamente y ofreció su ayuda. Al principio, esto parecía una verdadera salvación para Sarah. Chloe recogía a Lily cuando Sarah se iba al turno de noche, la alimentaba, la acostaba, reemplazando completamente a esa familia que Sarah ya no tenía. Gradualmente, Sarah se acostumbraba cada vez más a la idea de que Chloe era la única persona en la que podía confiar. Los colegas recordaban que Sarah a menudo se veía exhausta y preocupada, y lo único que la calmaba eran los mensajes de Chloe que llegaban a su teléfono prácticamente cada hora. Sarah nunca dudó de ella, no hacía preguntas innecesarias, incluso si la situación parecía sospechosa. Cualquier explicación de Chloe era percibida como la verdad absoluta. Es por eso que Sarah no notó de inmediato las extrañas coincidencias que comenzaron a ocurrir cuando Lily se quedaba sola con Chloe. Cada pequeño incidente o malestar de Lily se explicaba de manera lógica y convincente. Cuando aparecieron moretones, Chloe explicaba con calma que Lily simplemente se había caído en el parque infantil o se había golpeado accidentalmente durante los juegos. Sarah creía, y Chloe, como reforzando su confianza, cada vez aseguraba que todo estaba bajo control y que no había motivo de preocupación. Más tarde, cuando la policía examinó la correspondencia entre las amigas, resultó que Sarah prácticamente percibía a Chloe como la única persona cercana, repitiendo muchas veces que simplemente no lo lograría sin ella.
Chloe siempre respondía con una solicitud invariable, reforzando aún más su completa dependencia emocional. Para el momento de la tragedia, se hizo evidente. Chloe era la única persona que constantemente estaba cerca de Lily en los momentos en que ocurría algo extraño. Sarah no podía ni pensar que había confiado lo más valioso a una persona que podía usar esa confianza para sus propios fines. Ahora la policía tenía que averiguar exactamente cómo Chloe había aprovechado esa confianza. Cuando los investigadores estudiaron en detalle los registros médicos de Lily, rápidamente quedó claro que los eventos del 28 de diciembre estaban lejos de ser el primer episodio preocupante en las últimas 5 semanas. Al principio, nadie prestó atención a estos casos, porque cada uno por separado parecía un incidente completamente común. Pero ahora, después de la tragedia, la policía comenzó a notar un patrón. El primer caso inusual se registró aproximadamente un mes antes de los eventos principales, el 25 de noviembre. Esa noche Sarah estaba en el trabajo cuando recibió una llamada de Chloe. Ella informó con calma y confianza que Lily se había caído de un columpio en el parque infantil y se había lastimado un poco. Aunque las lesiones parecían menores, Chloe misma insistió en que era mejor mostrar a Lily al médico. Sarah, estando bajo su fuerte influencia, estuvo de acuerdo y al día siguiente llevó a Lily al hospital. El médico, después de examinar las contusiones, notó que las lesiones eran superficiales y no había problemas graves. Hizo un registro estándar en el historial médico. Contusiones leves de tejidos blandos. Chloe estaba segura y tranquila. Explicó claramente las circunstancias y convenció a los médicos del carácter común de la situación. Los médicos no tuvieron sospechas, ya que tales consultas eran un fenómeno frecuente, especialmente por parte de padres ansiosos. 2 semanas después, el 9 de diciembre, ocurrió un nuevo incidente, de carácter más grave. Sarah nuevamente estaba de guardia en el hospital cuando Chloe informó urgentemente que Lily se sentía mal. Vómitos fuertes, sospecha de envenenamiento. Esta vez, Sarah misma pidió a Chloe que llevara urgentemente a Lily al hospital, temiendo por su estado. Los médicos realizaron exámenes de inmediato, pero no se detectaron signos de envenenamiento grave. Después de varias horas de observación, el estado de Lily se normalizó. El personal médico llegó a la conclusión de que era algo parecido a una alergia alimentaria o un trastorno digestivo leve. En el historial médico apareció una breve nota: posible envenenamiento alimentario. Y esta vez Chloe fue extremadamente segura, convincente y lógica. Sarah, estando en estrés constante y cansancio por el trabajo, estaba agradecida a su amiga por su rápida reacción y ayuda. La pregunta principal que preocupaba a la investigación: ¿por qué los médicos no relacionaron estos eventos antes? Todo resultó simple. Cada caso fue examinado por diferentes equipos médicos que trabajaban en diferentes turnos. La ausencia de una base de datos centralizada, ninguno de los médicos vio el panorama completo. Cada situación parecía típica y no generaba preguntas adicionales. Fue precisamente debido a esta fragmentación que el panorama permaneció oculto durante mucho tiempo. Sin embargo, después de la tragedia, los investigadores, al comparar toda la documentación médica, vieron que en las últimas 5 semanas las consultas habían sido significativamente más. Además, no siempre era por iniciativa de Sarah que se acudía al hospital en busca de ayuda. Era a menudo Chloe quien insistía en esto, demostrando un cuidado y preocupación aumentados por la salud de Lily. Los médicos aceptaban esta insistencia como una manifestación de ansiedad normal de un adulto responsable de un niño ajeno y no veían razones para dudar. Pero los investigadores notaron el principal factor unificador de todos los incidentes. Cada episodio ocurría en ausencia de Sarah, cuando solo quedaba cerca de Lily su cercana amiga de la familia. Sarah, estando en el trabajo, confiaba completamente en las palabras de Chloe y nunca hacía preguntas innecesarias, percibiendo sus explicaciones como las únicas correctas. Así, lo que inicialmente parecía una cadena de incidentes domésticos comunes se convirtió en un patrón evidente que señalaba a una persona específica. Los investigadores registraron en el protocolo que en todos los casos de solicitud de ayuda médica, el único adulto que controlaba la situación era Chloe Benson.
Ahora la policía tenía un primer nudo. Todos los caminos conducían a Chloe. Temprano en la mañana del 30 de diciembre, los investigadores recibieron el informe preliminar de la autopsia médico-legal. 2 días después de la tragedia, la policía finalmente tenía una conclusión médica clara sobre la cual podía pasar a pasos concretos de investigación. La autopsia fue realizada por el Dr. David Clark, médico forense senior con muchos años de experiencia. En su informe, lo primero que indicó fue que el carácter de las lesiones de los órganos internos de Lily no coincidía con la versión descrita por Chloe de una caída desde poca altura. El doctor enfatizó que tales lesiones generalmente ocurren con un impacto directo serio, con alta probabilidad, un golpe asestado por otra persona. Además de esto, el experto detectó fracturas en proceso de curación de varias costillas con una antigüedad de aproximadamente 2 a 3 semanas. Estas lesiones nadie las había notado antes, ni Sarah, ni los médicos. El experto indicó claramente que fracturas de este tipo son extremadamente raras de ser accidentales y casi siempre surgen como consecuencia de maltrato o presión directa. Sarah probablemente ni siquiera sospechaba de la existencia de estas lesiones, ya que podría no haber signos externos en absoluto. La lesión fatal fue la lesión del abdomen, ruptura del vaso. El médico forense indicó que la causa fue un golpe fuerte y claro que no se puede explicar por una caída doméstica. Sin embargo, enfatizó especialmente que los datos médicos no le permitían decir inequívocamente si este golpe fue intencional o resultado de una negligencia grave. Alrededor del mediodía del mismo día, el grupo de investigación junto con el fiscal del distrito tomó la decisión de cambiar la calificación del caso de accidente a investigación criminal por el hecho de causar daño grave a la salud que resultó en muerte. Al mismo tiempo, la investigación intencionalmente no excluía ninguna de las versiones, ni negligencia, ni acciones intencionales. Los investigadores ya habían obtenido anteriormente autorización para estudiar los datos telefónicos y verificaron rápidamente las búsquedas de Internet desde el dispositivo de Chloe. Aproximadamente 1 hora antes de llegar al hospital, desde su teléfono buscaron síntomas de lesión del vaso, signos de hemorragia interna. ¿Cuánto tiempo se puede no acudir al médico con lesión abdominal? Estos datos indicaban que Chloe era consciente de la gravedad de la situación antes de lo que declaró a la policía. Sin embargo, la investigación aún no podía afirmar con certeza si esto fue un intento de ocultar un crimen o una reacción de pánico después de un incidente accidental. Además, se estudiaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia cerca de la casa de la sospechosa. Alrededor de medianoche, Chloe salió varias veces de la casa, una vez con algo parecido a un bulto o una toalla. Estas imágenes claramente no correspondían con sus declaraciones iniciales sobre acudir inmediatamente al hospital después de la caída. Los investigadores llamaron a Sarah para una segunda entrevista. Al enterarse del informe, Sarah reaccionó emocionalmente y durante mucho tiempo se negó a creer que Chloe pudiera haber hecho daño a Lily. Pero cuando los detectives le expusieron con calma los hechos médicos, Sarah gradualmente comenzó a darse cuenta de toda la gravedad de la situación y comprendió cuán poco sabía sobre lo que estaba sucediendo en su casa. Después del cambio de calificación del caso, los policías verificaron nuevamente las consultas anteriores al hospital. Se hizo evidente que los antiguos episodios médicos podían estar directamente relacionados con las lesiones encontradas por los expertos. Sin embargo, en cada visita, Chloe fue tan convincente y tranquila que los médicos no tuvieron sospechas. Ahora cada detalle, correspondencia, conversaciones telefónicas y comportamiento de la sospechosa adquirió un nuevo significado. La investigación esperaba los resultados de autopsias adicionales para obtener un panorama completo del incidente y establecer las circunstancias exactas de cada episodio. El informe del experto del 30 de diciembre permitió a los investigadores pasar oficialmente de las suposiciones a la investigación criminal. Ahora la tarea principal de la policía era establecer los verdaderos motivos e intenciones de Chloe. Si la tragedia fue resultado de negligencia grave o de acciones conscientes y premeditadas. Después de obtener los resultados de la autopsia médico-legal, los detectives comenzaron a verificar el entorno cercano de la familia. Chloe seguía siendo la figura principal de la investigación. Sin embargo,
La policía estaba obligada a considerar versiones alternativas. En tales casos, el primero bajo sospecha generalmente es el excónyuge. En este caso era Mark Welsh. El divorcio de Sarah y Mark fue difícil, acompañado de conflictos por finanzas y custodia. La pensión alimenticia fijada por el tribunal era considerable y Mark la pagaba puntualmente. Sin embargo, incluso eso no era suficiente para cubrir los gastos relacionados con la hipoteca y los créditos que quedaron sobre los hombros de Sarah después del divorcio. Era precisamente la necesidad de mantener el nivel de vida habitual y pagar la vivienda lo que obligaba a Sarah a tomar turnos adicionales y trabajar de noche. Este detalle explicó a los investigadores por qué, a pesar de la pensión alimenticia sustancial, Sarah se encontraba en una tensión financiera y emocional constante. Además de las cuestiones financieras, entre los excónyuges persistía una animosidad personal que a menudo se manifestaba en conversaciones cortas y emocionales. Los investigadores examinaron la correspondencia y las llamadas telefónicas de Mark, tratando de encontrar signos de conflicto inmediatamente antes del incidente. El último contacto ocurrió unos días antes de la tragedia y fue formal, sin contener amenazas o agresión. Adicionalmente, los detectives verificaron los datos sobre la ubicación de Mark la noche de la tragedia. Según testimonios de colegas, Mark estaba en viaje de negocios en Chicago, pero los investigadores estaban obligados a verificar esto. Solicitaron datos del rastreador GPS del automóvil de servicio, informes bancarios corporativos y facturas telefónicas. Los datos de GPS confirmaron completamente que el automóvil salió de Louisville la mañana del 26 de diciembre y hasta la tarde del 29 de diciembre se encontraba dentro de los límites de Chicago, estado de Illinois. Los registros de la tarjeta corporativa registraron un repostaje del automóvil en un suburbio de Chicago la tarde del 27 de diciembre, en el mismo momento en que Chloe llevó a Lily al hospital en Lexington. Los datos telefónicos también mostraron que la noche de la tragedia el teléfono de Mark se encontraba en el área de cobertura de las torres móviles de Chicago. No llamó ni a Sarah ni a Chloe y no contactó con ningún conocido relacionado con el caso. La investigación estudió adicionalmente la correspondencia y actividades de Mark en las redes sociales. Sin embargo, no se descubrieron conexiones con Chloe durante este periodo. En el proceso de verificar el entorno y contactos de Mark, los detectives descubrieron un hecho inesperado. Hace muchos años él y Chloe se conocían, y bastante bien. Estudiaron juntos en el colegio, y durante algún tiempo existió una relación romántica entre ellos. Esta información fue confirmada por varios conocidos comunes. Sin embargo, una verificación minuciosa mostró que después del matrimonio de Mark con Sarah, no hubo más contactos con Chloe. Sus caminos se separaron completamente, y los detectives no encontraron ni siquiera evidencia indirecta de comunicación o interacción entre ellos en los últimos años. Así, después de estudiar todas las pruebas disponibles, la coartada de Mark resultó estar completamente confirmada. No tenía la posibilidad física de estar presente en Lexington la noche de la tragedia, lo que significa que no pudo estar involucrado en lo ocurrido. Los detectives lo excluyeron de la lista de sospechosos. La verificación del exmarido no fue solo una formalidad. Confirmó que la versión con un participante externo en los eventos se descartó completamente, y ahora el círculo de investigación se volvió aún más estrecho. Toda la atención de la investigación se concentró en la única persona que realmente estaba cerca de Lily en el momento decisivo, Chloe Benson. Ahora los investigadores tenían que comprender los verdaderos motivos de sus acciones y cuánto tiempo pudo haber estado ocultando lo que sucedía de quienes la rodeaban. Después de que todas las demás versiones fueron excluidas, la investigación se concentró nuevamente en la única persona que estaba cerca de Lily la noche fatal, Chloe Benson. En los interrogatorios hablaba con calma, con confianza, sin el menor signo de nerviosismo. Su versión sonaba igual en cada relato. Lily dormía en la habitación de invitados. En sueños se cayó de la cama y recibió una lesión en el abdomen al caer. Chloe afirmaba que al principio no notó nada grave, y más tarde, cuando el estado empeoró, la llevó al hospital. A primera vista su explicación parecía lógica. Las palabras de Chloe no contradecían la lógica doméstica, y la policía aún no tenía pruebas directas para probar lo contrario. Los expertos médicos dudaban de que las lesiones pudieran haberse obtenido al caer,
Pero las conclusiones médicas solas no eran suficientes para obtener una orden de registro. La situación cambió gracias a Sara. Unos días después, ella acudió a la comisaría de policía y trajo una fotografía tomada el 18 de diciembre, 10 días antes de la tragedia. En la imagen se veía un gran moretón en el brazo de Lily. Sara contó que esa noche Lily estaba en casa de Chloe y fue justamente Chloe quien explicó el origen del moretón. Dijo que Lily se golpeó con la esquina de la mesa de café en la sala. En ese momento sonaba cotidiano y no generaba dudas. Chloe siempre parecía extremadamente confiable y atenta, y Sara le creyó al pie de la letra. Ahora, con el tiempo, Sara reflexionó por primera vez. En su apartamento, donde Lily pasaba la mayor parte del tiempo, la mesa de café era redonda, sin esquinas afiladas. Resultaba que se trataba de otra mesa, la que estaba en la casa de Chloe. Y si el moretón apareció precisamente cuando Lily estaba con Chloe, entonces la versión de la caída accidental requería verificación. Los detectives registraron esta información y fueron a la casa de Chloe con el pretexto de aclarar detalles del interrogatorio. Formalmente aún no era un registro. No tenían derecho legal para ello, pero tenían la posibilidad de realizar una inspección visual en presencia de la propietaria. Cuando Chloe los dejó entrar en la sala, la atención de los investigadores atrajo de inmediato el detalle que Sara había mencionado de pasada. La mesa de café efectivamente estaba en el centro de la habitación, cuadrada, con esquinas metálicas, afiladas. Este hecho volteaba completamente el contexto de su relato. Por primera vez, la investigación tenía una contradicción material. El moretón registrado en la fotografía coincidía por su ubicación con la altura y forma de la esquina de la mesa en la casa de Chloe, lo que significaba que la versión de que Lily se golpeó en casa de Sara fue inicialmente una mentira. La fotografía, el testimonio de Sara y la descripción detallada del interior fueron la base del informe oficial. Para la policía, esto se convirtió en la primera prueba directa de que Chloe intencionalmente distorsionaba los hechos. Según el procedimiento, la existencia de una discrepancia documentalmente confirmada entre las declaraciones y la realidad daba a la investigación base legal para presentar una petición ante el Tribunal de Registro autorizado. El mismo día, la orden fue firmada por el juez del condado de Fayette. Los detectives obtuvieron el derecho de entrar en la casa de Chloe Benson y confiscar objetos, documentos y registros que pudieran arrojar luz sobre lo que realmente estaba sucediendo en su casa. Sabían, detrás de esta limpieza impecable está lo que Chloe oculta más que nada. Ahora la investigación poseía todo lo necesario para pasar de las suposiciones a las pruebas directas. Por delante estaba el registro que mostraría cuán profundamente Chloe ocultaba la verdad. Después de obtener la orden oficial de registro de la casa de Chloe, los detectives confiscaron varios objetos, entre los cuales el más importante fue el teléfono móvil de la sospechosa. A pesar de que la policía ya disponía de información sobre búsquedas sospechosas, ahora los especialistas del departamento cibernético pudieron reconstruir completamente toda la historia digital de esa noche. El análisis tomó alrededor de 24 horas, después de lo cual el cuadro de lo ocurrido se completó definitivamente. En el primer interrogatorio, cuando los investigadores mencionaron por primera vez las búsquedas de Internet, Chloe se comportó con calma y confianza. Explicó que estaba asustada y confundida, y por eso trataba de encontrar información sobre qué tan grave podía ser la lesión de Lily. En ese momento su explicación sonaba bastante lógica y convincente, y los policías no podían refutar sus palabras de inmediato. Sin embargo, ahora, después del estudio detallado de los datos del teléfono, esta versión comenzó a desmoronarse. Los expertos reconstruyeron la cronología exacta de las acciones de Chloe la noche del 27 de diciembre. La primera búsqueda se realizó a las 23:30 y sonaba específica y preocupante. Síntomas de hemorragia interna en pequeños. 5 minutos después, a las 23:35, se envió otra búsqueda. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona inconsciente después de un golpe? Tales búsquedas claramente indicaban conciencia de la gravedad de la situación. Pero lo más importante resultó ser otra cosa. ¿Qué ocurrió después de estas búsquedas?
Los siguientes 20 minutos, Chloe periódicamente abría aplicaciones de redes sociales. Revisaba el feed de noticias, lo que no correspondía al comportamiento de una persona en estado de shock. Después de esto vino un período de completo silencio digital que duró más de una hora. Durante todo este tiempo no se registró ni una llamada al 911, ni un mensaje a Sarah, ni intentos de buscar ayuda de vecinos o cercanos. Los datos de las torres de telefonía celular confirmaron que hasta la 1:05 el teléfono constantemente se encontraba en su casa y no abandonaba esta ubicación. Solo aproximadamente 90 minutos después de las primeras búsquedas, Chloe salió hacia el hospital, llegando allí a la 1:15. Toda esta escala temporal claramente contradecía sus explicaciones previas sobre confusión y pánico. Los detectives realizaron un segundo interrogatorio, haciendo preguntas mucho más detalladas y precisas. Chloe nuevamente mantuvo la calma, continuando asegurando que todo ese tiempo esperaba que Lily volviera en sí sola y temía tomar decisiones equivocadas. Pero ahora sus palabras sonaban significativamente menos convincentes, ya que la investigación disponía de pruebas técnicas claras de su inacción consciente. Los psicólogos policiales analizaron su comportamiento y llegaron a la conclusión de que no correspondía en absoluto a la reacción típica al estrés. Usualmente en situaciones críticas las personas o inmediatamente buscan ayuda o cometen acciones caóticas y espontáneas. Pero Chloe no hacía nada de eso. Al contrario, su comportamiento parecía metódico, calculador y frío. No llamaba, no pedía ayuda, no trataba de encontrar otra salida, simplemente esperaba. Fue precisamente esta inacción consciente, registrada técnicamente, la que se convirtió para la investigación en el argumento principal. 90 minutos durante los cuales no se emprendió ni un intento de salvar a Lily no podían justificarse con simple miedo o confusión. Era algo diferente, más profundo e inquietante. Así, el reexamen de los datos telefónicos no solo confirmó las sospechas de la policía, sino que le dio bases claras para creer que el retraso no fue casualidad o confusión. Chloe claramente era consciente de las consecuencias de sus acciones e inacciones, y probablemente incluso contaba con un resultado determinado. Ahora la investigación llegó a la necesidad de descubrir lo principal: el motivo. Los detectives tenían que entender por qué Chloe esperó esos 90 minutos y qué exactamente esperaba ver antes de tomar la decisión de finalmente llevar a Lily al hospital. La mañana del 2 de enero, los detectives regresaron nuevamente a la casa de Chloe Benson. El registro anterior, realizado unos días antes, había sido superficial y dio a la policía solo una comprensión inicial de la situación. Esa vez, los detectives confiscaron el teléfono de Chloe, cuyo examen inicial reveló búsquedas de internet sospechosas y comportamiento extraño. Pero un análisis técnico más profundo del dispositivo tomó tiempo y reveló aún más detalles inquietantes. La coincidencia de estos datos con la conclusión del médico forense, que indicó antiguas fracturas de costillas de Lily, permitió a la policía convencerse. Lo que estaba sucediendo no era accidental. Eran acciones premeditadas y secuenciales. Habiendo obtenido una orden ampliada, la policía regresó a la casa de Chloe, esta vez ya con una idea clara de lo que exactamente estaban buscando. Sospechaban que la sospechosa podía llevar sus propios registros o un diario en el que fijaría los resultados de sus manipulaciones y observaciones. La casa nuevamente los recibió con un orden aterrador, en el que cada detalle parecía medido e impecable. Era precisamente tal limpieza ideal la que alertó a los detectives experimentados. Sabían bien que detrás del brillo exterior a menudo se oculta la verdad más oscura. Moviéndose lenta y metódicamente, inspeccionaban cada habitación. En el dormitorio, uno de los oficiales se interesó en el cajón superior de la cómoda. La ropa interior en él estaba doblada de manera anormalmente apretada, como si se hubiera colocado intencionalmente así para ocultar algo en el fondo. Retirando cuidadosamente una pila de sábanas planchadas, el detective descubrió un delgado cuaderno gris, en cuya cubierta estaba escrita en letra pequeña la inscripción: Diario médico de L. En los primeros segundos el hallazgo no parecía inusual, pero después de leer algunas líneas quedó claro que ante la policía no había simplemente un diario. Dentro
No había registros médicos o descripciones de síntomas de lesiones. El autor solo registraba las reacciones emocionales de Sarah a cada incidente, como si observara un experimento. La primera entrada del 25 de noviembre, el día en que Lily recibió la lesión en los columpios, describía detalladamente el miedo y pánico de Sarah, sus repetidas llamadas a Chloe y el sentimiento de profunda gratitud. De la lesión misma no se decía ni una palabra. No era el registro de una persona cuidadosa, sino el informe de un observador frío, registrando impasiblemente el resultado de una manipulación. La siguiente entrada del 9 de diciembre describía el episodio de envenenamiento alimentario, intencionalmente causado por leche vencida. El autor del diario nuevamente no manifestaba ninguna emoción respecto al estado de Lily, concentrándose exclusivamente en las reacciones de su madre. Y nuevamente esto coincidió perfectamente con los datos médicos que confirmaban antiguas fracturas recibidas por Lily en el mismo periodo. Con cada página del cuaderno, los policías se fortalecían en su certeza. Habían descubierto no solo una prueba, sino un documento que confirmaba las acciones crueles y premeditadas de la sospechosa. Chloe describía las lesiones y reacciones de la madre como resultados de experimentos en los que el dolor era solo un instrumento para lograr control emocional absoluto. Ahora quedó claro por qué Lily no contaba nada a su madre o a otros adultos. Lo más probable es que la niña percibiera sus lesiones como eventos accidentales. Chloe podía sugerirle que lo que estaba sucediendo era normal, o intimidarla sugiriendo que nadie le creería. El niño resultó ser un participante involuntario e indefenso de este experimento monstruoso. El cuaderno fue cuidadosamente registrado, fotografiado y añadido al caso. Este hallazgo influyó sustancialmente en el curso de la investigación, privando definitivamente de dudas a los investigadores. Ahora entendían que la tragedia no fue accidental. Ante ellos yacía el diario de un manipulador, una persona que no solo causaba daño, sino que conscientemente convertía el dolor y la desesperación de los cercanos en su poder personal. La investigación tenía que comprender cuán profunda y lejos había llegado Chloe en sus acciones aterradoras, y cuánto tiempo había llevado este juego antes de que ocurriera la última tragedia. Después del descubrimiento del diario, la investigación se enfrentó a la necesidad de aclarar su significado exacto. Claramente no era un diario ni una confesión emocional. Los registros parecían un informe metódicamente compuesto por una persona que registraba las emociones de otros. Para una interpretación precisa del contenido del cuaderno se involucraron expertos, un grafólogo y un psicólogo forense. Primero, el diario llegó al escritorio del grafólogo. Su tarea era confirmar la autoría de los registros. El experto notó que la caligrafía en el cuaderno era prolija y clara, desprovista de vacilaciones o emociones. Tal estilo de escritura indica una personalidad inclinada al autocontrol, disciplina y necesidad de mantener todo bajo su completo control. Unos días después, el experto confirmó: todos los registros fueron hechos por la mano de Chloe. Luego, los materiales llegaron al psicólogo forense, ante quien se encontraba una tarea más profunda: revelar los motivos y lógica del autor. Después de estudiar los registros, el especialista indicó que seguían un patrón claro. Primero se describía el evento, luego las reacciones emocionales de la madre, su miedo, ansiedad, agradecimiento. Pero ni en una sola línea había palabras de compasión o cuidado por parte del autor. Los registros recordaban el protocolo de un experimento en el que los sentimientos fueron reemplazados por un registro seco de resultados. El psicólogo concluyó que el interés principal de la sospechosa no consistía en las consecuencias físicas de sus acciones, sino en el efecto psicológico. Su atención obsesiva al estado emocional de la madre subrayaba su necesidad de dominar la situación. Creando crisis, observaba el desarrollo de eventos y luego obtenía el sentimiento deseado de superioridad, actuando en el papel de la única que podía resolver el problema. El experto notó especialmente la impersonalidad del lenguaje de los registros, consistentes en formulaciones cortas y mecánicas, lo que subrayaba la insensibilidad absoluta del autor. En los registros estaban ausentes las vivencias personales o incluso una insinuación de remordimientos de conciencia.
Todo esto no parecía notas personales, sino más bien observaciones de laboratorio, donde la realidad se reduce a un esquema: evento, reacción, resultado. Como resultado del análisis, el psicólogo forense dio una calificación clara del comportamiento de Chloe, que encajaba completamente en el cuadro clínico del síndrome de Munchausen por poderes. En este trastorno, una persona conscientemente causa enfermedades o lesiones en personas dependientes de ella para atraer atención hacia sí misma, obtener compasión y gratitud. Tales personas experimentan una dependencia patológica de encontrarse en el centro de una crisis emocional, actuando simultáneamente como su autor y héroe salvador. Así, el motivo de la sospechosa se volvió evidente para la investigación. A Chloe no la movía la agresión o la envidia, sino una necesidad patológica de ser necesaria e importante. Estaba obsesionada con el papel de heroína que ella misma se inventó y sistemáticamente encarnó en la vida. Los eventos eran para ella solo un medio para alcanzar lo deseado: reconocimiento, atención y poder emocional. Las conclusiones obtenidas se convirtieron en una parte importante de la base probatoria. Ahora la policía podía afirmar con certeza que las acciones de Chloe tenían carácter sistemático y consciente. No actuaba impulsivamente. Cada una de sus acciones era parte de un esquema conscientemente organizado, dirigido a alcanzar el poder a través del sufrimiento de otros. La investigación dejó de ser una historia común sobre un accidente o error. Los detectives se enfrentaron a una persona para quien el dolor y la desesperación de los cercanos se convirtieron en una forma de autoafirmación. La investigación tenía que comprender cuánto tiempo había existido este esquema cruel, porque nadie del entorno lo reconoció antes, y cuán lejos pudo haber llegado la sospechosa continuando este juego aterrador. Después de que los expertos presentaron sus conclusiones sobre el diario, el abogado de Chloe Benson comenzó a insistir en que los registros no tenían relación con eventos reales. La defensa afirmaba que el diario médico de L, encontrado, era solo fruto de la imaginación y terapia personal de la sospechosa, no reflejando sus acciones en realidad. La versión enunciada por la defensa era simple y, a primera vista, plausible. Según las palabras de Chloe, Lily accidentalmente se cayó de la cama durante el sueño y se golpeó contra una mesita que estaba cerca. Las declaraciones de Chloe parecían bastante naturales y podrían haber convencido a alguien no familiarizado con los materiales del caso. Pero la investigación ya tenía suficientes razones para dudar. Para verificar definitivamente la realidad de esta versión, la policía organizó un experimento reconstructivo directamente en la habitación donde, según las palabras de Chloe, ocurrió el incidente. La cama indicada por la sospechosa resultó ser baja, poco más de medio metro del suelo. Al lado había una pequeña mesita de noche con bordes redondeados, y el piso estaba cubierto con una gruesa alfombra que notablemente suavizaba cualquier golpe. El grupo de expertos preparó un muñeco especial que correspondía completamente al peso y estatura de Lily para reproducir las condiciones del incidente lo más precisamente posible. Los investigadores realizaron varias simulaciones de la situación en las que el muñeco rodaba de la cama bajo diferentes ángulos, posiciones del cuerpo y con diferente fuerza. Cada vez los especialistas registraban atentamente los puntos de contacto con las superficies, el grado de daños y la fuerza de los impactos. A pesar de la variedad de escenarios, el resultado permanecía invariable. Las lesiones que fueron descritas en la conclusión médica no se reproducían ni siquiera en las condiciones más duras del experimento. El experto forense explicó detalladamente por qué la versión de Chloe sobre una colisión accidental con muebles no podía ser la causa de tales lesiones. Enfatizó que las lesiones registradas durante la autopsia testimoniaban un impacto mecánico mucho más fuerte, directo y dirigido que una caída desde poca altura. Incluso una caída en el borde de un mueble duro no podía físicamente llevar a la ruptura de órganos internos y numerosas fracturas, especialmente considerando que el piso estaba cubierto con una gruesa alfombra. Después de completar el experimento, el grupo de investigación obtuvo pruebas convincentes que refutaban definitivamente la versión de la defensa. Los registros del experimento reconstructivo fueron adjuntados a los materiales del caso y demostraron visualmente la imposibilidad de la versión de Chloe.
Sus afirmaciones perdieron completamente credibilidad y ahora parecían conscientemente inventadas. Los resultados de esta verificación mostraron las verdaderas intenciones de la sospechosa. Chloe desde el principio daba declaraciones falsas, intencionalmente tratando de desviar la investigación de la verdadera situación. Esperaba que una versión doméstica simple pareciera tan banal que nadie la verificaría. Sin embargo, el profesionalismo y meticulosidad de los investigadores destruyeron este plan. Ahora la policía estaba definitivamente convencida. La sospechosa no era víctima de circunstancias o casualidad. No perdía control sobre la situación, sino que al contrario dirigía activamente la investigación por un camino falso, tratando de ocultar sus acciones intencionales bajo la apariencia de un simple accidente. La investigación se preparaba para pasar a la siguiente etapa para presentar ante el tribunal no solo la historia de una tragedia, sino un caso sobre acciones premeditadas e intencionales dirigidas a causar daño. Chloe misma creaba situaciones, misma documentaba sus consecuencias y misma trataba de usar el engaño para evitar responsabilidad. Ahora la investigación estaba lista para revelar ante el tribunal toda la profundidad de su manipulación fría. Cuando la investigación llegó al análisis de la historia previa de Chloe Benson, resultó, a primera vista, su vida era impecable. Vecinos y conocidos se referían a ella como una mujer benevolente y confiable. En los archivos de la policía no hubo ni quejas, ni llamadas de servicios sociales, ni registros sospechosos. Todo parecía indicar que ante ellos vivía una madre soltera común cuidando de su hijo. Sin embargo, los investigadores decidieron verificar los antiguos lugares de trabajo de Chloe. En los datos resultó que en 2021 trabajó en una clínica veterinaria y fue despedida por violación de procedimientos médicos internos. La formulación del documento sonaba neutral, pero antiguos colegas contaron detalles más inquietantes. En los turnos de Chloe, a menudo se registraban casos de deterioro repentino del estado de animales, aunque antes de eso no había síntomas. Al mismo tiempo, Chloe era la primera en venir en ayuda. Salvaba a las mascotas y recibía elogios. Los empleados de la clínica al principio no relacionaban esto con algo premeditado. Chloe parecía emprendedora y cuidadosa, hasta que el patrón se volvió demasiado visible. De las fichas médicas resultó que algunos datos cambiaban precisamente después de su turno, y ella entraba en los consultorios de procedimientos sin previo aviso. La dirección de la clínica decidió no llamar a la policía y simplemente la despidió para no crear escándalo. Cuando los expertos psicólogos analizaron estos episodios, vieron un patrón. Exteriormente, Chloe era una empleada ejemplar, pero en situaciones donde podía controlar el desenlace, se manifestaba otro lado de su comportamiento. Un modelo análogo se repitió en el caso de Lily. Este caso temprano confirmó que la sospechosa repetidamente usó la debilidad ajena como instrumento de su propia importancia. Ahora estaba claro. Siempre jugaba al rescate. Simplemente antes los pacientes no sabían hablar. La investigación llegó a la conclusión. El incidente actual no fue un inicio, sino el punto final de una cadena. Lily resultó ser la primera cuyas consecuencias se volvieron irreversibles. Ahora la policía tenía que averiguar cuántos episodios similares más quedaron inadvertidos y cuántas víctimas quedaron fuera de los informes oficiales. La investigación obtuvo un nuevo vector. El caso ahora se consideraba no como una tragedia aislada, sino como parte de un comportamiento prolongado. Después de que todas las autopsias necesarias fueron completadas, la noche del 10 de enero, Chloe Benson fue llevada a la comisaría para el interrogatorio final. Esta vez los investigadores tenían en sus manos pruebas irrefutables de su culpabilidad y contaban con obtener respuestas inequívocas. La atmósfera en la habitación era estricta y lacónica. Luz brillante, mesa, algunas sillas y nada superfluo. Chloe entró y se sentó sin ningún signo de preocupación, mirando al detective Marlowe con indiferencia subrayada. Él abrió ante sí la carpeta y pasó inmediatamente al asunto. Marlowe presentó los resultados de la pericia grafológica que confirmaba que el diario estaba escrito por su mano. Chloe recibió esta información con moderación, sin intentar discutir.
Entonces él le mostró la conclusión del psicólogo forense, en la que se hablaba detalladamente de que los registros en el diario coincidían con eventos reales e informes médicos sobre las consultas de Sarah a urgencias. Cuando el detective leyó varios extractos del diario, relacionando fechas y hechos, Chloe por primera vez manifestó ligera preocupación. Se tensó ligeramente y se apartó. Ya no se veía tan segura como al principio de la conversación. Marlowe pasó con calma a las pruebas digitales. El historial de búsquedas en su teléfono la noche de la tragedia. Leyó 2 preguntas, sobre síntomas de hemorragia interna y sobre cuánto tiempo puede estar una persona inconsciente. Luego le recordó que después de estas búsquedas pasaron 90 minutos antes de que llevara a Lily al hospital. Durante este tiempo, la sospechosa no llamó a nadie y no intentó llamar a los servicios de emergencia. Chloe intentó nuevamente insistir en su versión inicial, explicando el retraso por pánico y confusión. Pero Marlowe de inmediato le presentó los resultados del experimento reconstructivo que refutó completamente la posibilidad de lesiones tan graves al caer de la cama. Esta prueba privó definitivamente a su explicación de toda lógica. La tensión en la habitación aumentaba. El detective recordó a Chloe los eventos pasados en la clínica veterinaria, mencionando las conclusiones de especialistas sobre el carácter repetitivo de su comportamiento. Enfatizó que anteriormente situaciones similares ya habían ocurrido, y esto no podía ser simple coincidencia. Chloe ya no podía controlarse. Su tono se volvió cortante, y declaró que se negaba a continuar la conversación sin la presencia de su abogado. Después de esto, la sospechosa dejó de cooperar y guardó silencio, demostrando completa indiferencia hacia todo lo que ocurría a su alrededor. El interrogatorio concluyó sin más explicaciones. Temprano en la mañana del 11 de enero, Chloe Benson fue oficialmente arrestada y trasladada al centro de detención del condado de Fayette, donde debía esperar el inicio del proceso judicial. La etapa de investigación estaba terminada. Ahora la policía tenía que presentar todas las pruebas recopiladas al jurado. Los investigadores entendían que ante ellos no había casualidad ni error, sino acciones intencionales de una persona que usó las vidas de otras personas para satisfacer sus propias necesidades de reconocimiento y atención. Octubre de 2024. En el tribunal del condado de Fayette, continuaba la consideración del caso de Chloe Benson. Para el jurado era un proceso difícil, motivos psicológicos demasiado complejos y conclusiones médicas. La acusación entendía que necesitaban un hecho claro e inequívoco que cualquier persona pudiera entender de inmediato, sin largas explicaciones. Este día debía testificar la madre de Lily, Sarah Welsh. Se acercó lentamente al estrado. Su voz temblaba, pero se veía completamente sincera. Sarah contó al tribunal cómo confiaba completamente en Chloe. Confirmó que en diciembre del año pasado Chloe explicó la aparición del moretón en el hombro de Lily por un simple accidente doméstico. La niña supuestamente accidentalmente se golpeó con la esquina de la mesa de café en la sala. El fiscal pidió a Sarah que confirmara esta explicación nuevamente. La mujer dijo una vez más con seguridad que fue exactamente así como Chloe le explicó lo ocurrido, y fue exactamente esa versión la que recordó. Ni siquiera pensó en verificar o aclarar los detalles. Tan fuerte era su confianza. El fiscal se acercó a la mesa y sacó una de las fotografías tomadas por los agentes de policía durante la inspección del apartamento de Sarah al inicio de la investigación. Se volvió hacia el jurado y demostró con calma la imagen. En la foto se veía claramente la habitación donde se encontraba esa famosa mesa de la que hablaba Sarah. El jurado inmediatamente notó un detalle importante. La mesa era redonda, sin un solo ángulo agudo. Se instaló un profundo silencio. Este simple hecho probaba irrefutablemente que Chloe conscientemente mintió. Sabía que Sarah, sumergida en el trabajo y el cansancio, no dudaría de sus palabras y no verificaría la veracidad de lo contado. El fiscal enfatizó que tal mentira no fue una simple casualidad, sino un cálculo frío y claro. Era una manera de forzar a Sarah a confiar completamente en Chloe y no hacer preguntas innecesarias. La defensa intentó retomar la iniciativa,
preguntando por qué la misma Lily nunca contó a su madre sobre sus lesiones. En respuesta, el fiscal llamó al psicólogo forense, quien explicó con calma y de manera accesible el comportamiento de niños pequeños en tales circunstancias. Explicó que Lily dependía completamente de Chloe, confiaba en ella y creía sus explicaciones. El experto agregó que el niño en tal situación a menudo evita hablar de sus lesiones, considerándose culpable, o simplemente sin saber explicar correctamente sus sensaciones. El psicólogo también aclaró la pregunta de por qué incluso lesiones tan graves como fracturas de costillas permanecían inadvertidas para la madre. Indicó que los niños no siempre pueden describir claramente la fuente del dolor y a menudo hablan del malestar con frases generales. Sarah, trabajando constantemente y estando completamente segura de las palabras de Chloe, percibía las quejas de su hija como problemas infantiles comunes. El testimonio del psicólogo eliminó las últimas preguntas del jurado. Se hizo evidente. Chloe especialmente manipulaba la confianza de la madre y la hija, creando condiciones bajo las cuales ambas no podían ver la verdadera causa de los problemas. Sarah en ese momento suspiró pesadamente, sin levantar los ojos. Se dio cuenta de que su confianza absoluta permitió a Chloe controlar completamente la situación. Ahora le dolía entender con qué facilidad se convirtió en parte de un juego ajeno, donde su propio cansancio y cuidado por la familia se convirtieron en arma contra ella misma. La acusación terminó la intervención, dejando al jurado una prueba simple, comprensible e irrefutable. Ahora todos los detalles se ensamblaron en una cadena lógica clara, y el caso definitivamente se acercó al desenlace. A pesar de la enorme cantidad de pruebas, el tribunal aún no podía responder a la pregunta más importante de este caso: ¿qué ocurrió concretamente en la casa de Chloe la noche del 28 de diciembre? El jurado sabía todo: fechas, registros en el diario, informes médicos, llamadas a servicios de emergencia. Pero un evento, una acción concreta que llevó a la lesión fatal de Lily, permanecía poco clara. Y fue precisamente en esto que el abogado defensor decidió jugar en su último día de intervención. Reconoció que el diario y los eventos coinciden. Reconoció que Chloe escribió estos registros. Pero al mismo tiempo, el abogado declaró que ningún registro prueba directamente que la acusada misma infligió lesiones. Continuaba insistiendo en que las coincidencias exactas podían ser simplemente resultado de la naturaleza ansiosa de Chloe, quien intuitivamente adivinaba problemas posibles y los registraba de antemano. La defensa afirmaba que la acusación no tiene lo principal, prueba directa del momento mismo de causar la lesión. Pero el fiscal estaba preparado para este argumento. Se levantó y con calma, sin emociones, repasó una vez más los momentos clave presentados anteriormente. En la pantalla apareció una escala temporal detallada de eventos, cada punto de la cual estaba documentalmente confirmado. Mostró el 25 de noviembre, en el diario un registro sobre caída de columpios y en las fichas médicas, contusiones y hematomas correspondientes precisamente a tales circunstancias. 9 de diciembre, registro sobre experimento con leche y llamada al 911 con quejas sobre deterioro repentino del estado de Lily. Y finalmente, 18 de diciembre, restauración de confianza, coincide con mensajes emocionales de Sarah a Chloe. El fiscal explicó que estos hechos prueban una cosa: el diario no registraba eventos después de que ocurrieran. Al contrario, los registros aparecían o inmediatamente antes, o justo después de que la situación surgiera. Esto significaba que Chloe no simplemente preveía, conscientemente creaba cada crisis. Luego pasó al evento principal de la noche del 28 de diciembre. El experto médico explicó una vez más que la lesión de Lily fue causada por un impacto físico directo de fuerza considerable y de ninguna manera pudo aparecer accidentalmente, por ejemplo, por una caída de la cama. Sin embargo, el experto también reconoció que determinar el objeto concreto o acción exacta que llevó a la lesión ya era imposible. La defensa intentó nuevamente aprovechar esto, subrayando que la ausencia de especificidad en el mecanismo de obtención de la lesión deja demasiado espacio para dudas. Pero el fiscal ya estaba preparado para contrarrestar esta declaración. Recordó al jurado un hecho esencial.
La noche del incidente, Chloe gastó 90 minutos completos en búsquedas de información sobre síntomas de hemorragia interna en lugar de acudir inmediatamente en busca de ayuda. Esto claramente indicaba su conocimiento de la gravedad de la situación y una inacción intencional que en sí misma es un crimen. El fiscal agregó que el misterio físico, con que exactamente se asestó el golpe, no exime de responsabilidad a Chloe. Al contrario, su obstinado silencio y rechazo a explicar lo ocurrido habla de un deseo consciente de ocultar circunstancias importantes del caso. El jurado no debe buscar detalles irrefutables del mecanismo del crimen. Les es suficiente ver claramente quién estaba cerca de Lily en esos últimos 90 minutos y quién conscientemente retrasó la llamada de ayuda médica. Después de estas palabras, la acusada nuevamente no levantó los ojos. No pronunció ni una palabra y no hizo ni un gesto para mostrar alguna relación con lo que estaba sucediendo. Toda su línea de defensa consistía solo en silencio, que con cada hora parecía cada vez menos convincente. El fiscal enfatizó que aunque un hecho concreto de esa noche quedó desconocido, la cadena de otras pruebas no dejaba dudas. Era precisamente Chloe quien llevaba toda la responsabilidad por lo ocurrido. La última indefinición ya no podía convertirse en su defensa. Ahora el misterio trabajaba contra ella misma. El jurado ya disponía de información detallada sobre el diario, documentos médicos y coincidencias de fechas, pero un momento clave permanecía poco claro: ¿cómo se desarrollaron concretamente los eventos de esa noche? El fiscal comenzó con calma el relato, reconstruyendo detalladamente la secuencia de acciones de Chloe la noche del 28 de diciembre. Según la reconstrucción de la investigación, la noche del 27 de diciembre Sarah llevó a Lily a la casa de Chloe. La madre no notó nada inusual. La niña se sentía bien, estaba activa. Su estado de ánimo era normal. Sin embargo, alrededor de las 11 de la noche la situación cambió. Los investigadores creían que fue precisamente en este periodo que Chloe infligió a Lily esa misma lesión. El médico forense explicó que el carácter de las lesiones indicaba un golpe claro, consciente y controlado, destinado a causar síntomas que no se manifestarían de inmediato. El experto enfatizó que tal lesión no pudo ocurrir accidentalmente. Fue una acción consciente. Aproximadamente a las 23:30, Lily comenzó a sentirse peor y Chloe, en lugar de llamar a los servicios de emergencia, comenzó a buscar en Internet información sobre signos de lesiones internas y el tiempo en que se vuelven críticas. El fiscal llamó la atención del jurado que esto no fue comportamiento de pánico. Las búsquedas fueron hechas con secuencia metódica, evidentemente con el objetivo de evaluar la situación y calcular el tiempo de acudir por ayuda médica. 90 minutos. Exactamente ese tiempo Chloe no emprendió ninguna acción, esperando a que los síntomas se volvieran dramáticos. El fiscal llamó a esto no miedo y no confusión, sino espera intencional del momento adecuado. Según el psicólogo forense, el objetivo era evidente: llevar a Lily al hospital en ese mismo momento cuando su estado parecería máximamente peligroso, pero al mismo tiempo aún permitiera esperar un rescate exitoso. Chloe sabía que en el hospital trabajaba Sarah, y contaba con que precisamente la madre la vería en el papel de heroína que trajo a Lily en el último momento. Esto no fue simplemente una manipulación, sino todo un espectáculo concebido para obtener atención y compasión. Pero la acusación hizo énfasis en un momento importante. Chloe calculó mal el tiempo. Cuando finalmente llevó a Lily al hospital, el estado de la niña ya era irreversible. Chloe tenía la intención de aparecer en el momento adecuado, pero se equivocó, perdiendo el control sobre la situación. El fiscal enfatizó que Chloe no planeaba la tragedia, planeaba el triunfo. Pero en su juego peligroso, la tragedia se volvió inevitable. Su culpa consistía precisamente en que conscientemente expuso a Lily al riesgo, entendiendo las posibles consecuencias, pero ignorándolas por su propio escenario. Cuando el fiscal terminó, la sala se quedó inmóvil. El jurado ya no necesitaba averiguar detalles. Les mostraron claramente qué estaba sucediendo, por qué y quién tenía la culpa. Solo quedaba tomar la decisión final. Cuando el jurado regresó a la sala,
La tensión se volvió casi físicamente palpable. El jurado principal se levantó y leyó el veredicto, mirando directo adelante. Chloe Benson fue declarada culpable en todos los puntos de la acusación. La acusada escuchó la sentencia sin expresar la menor emoción, ni sorpresa, ni miedo, ni arrepentimiento. Solo silencio y mirada hacia algún lugar a través de lo que estaba sucediendo. Parecía que hacía tiempo estaba preparada para este desenlace. El juez enunció brevemente la sentencia. Cadena perpetua, sin derecho a libertad anticipada. Sarah, que hasta entonces se había mantenido con gran dificultad, ya no podía ocultar sus sentimientos. Al escuchar la sentencia lloró silenciosamente, cubriendo su rostro con las manos. Varias personas del personal la ayudaron con precaución a salir de la sala. Para ella este veredicto significaba solo una cosa: confirmación de la terrible realidad con la que tendría que vivir en adelante. Chloe fue escoltada con calma y silencio fuera de la sala. No se volvió, no intentó mirar a Sarah o al jurado. Simplemente se fue, como si todo ya hubiera terminado hace tiempo y este momento fuera solo una formalidad. En la sala reinó un silencio pesado y opresivo. Todos entendían. La sentencia formal había sido pronunciada, pero el peso de este caso no había desaparecido a ninguna parte. Ahora solo quedaba seguir viviendo, llevando consigo la memoria de lo que había ocurrido. Después del pronunciamiento de la sentencia, cada uno de los que resultaron involucrados en este caso intentó a su manera volver a la vida. Sarah pasó por un largo curso de tratamiento por trastorno de estrés postraumático. Cambió de ciudad y entorno, tratando de no volver con los pensamientos a ese diciembre. Más tarde presentó una demanda civil contra la administración del hospital y los servicios de tutela, afirmando que los signos preocupantes de lesiones y las visitas frecuentes a los médicos deberían haberlos alertado mucho antes de que todo ocurriera. Benson actualmente cumple condena en la prisión de mujeres del estado de Kentucky. Los psicólogos que la observan en reclusión notan su comportamiento tranquilo y capacidad de adaptarse a las condiciones de vida tras las rejas. Al mismo tiempo, continúa obstinadamente guardando silencio respecto a los eventos de la noche del 27 de diciembre. A ninguna persona, incluyendo sus abogados y psicólogos, contó cómo exactamente fue causada la lesión fatal. El caso mismo tuvo una influencia seria en el trabajo de las instituciones médicas y sociales de la ciudad. Después de las verificaciones realizadas, se endurecieron las reglas de reacción ante casos sospechosos y síntomas para prevenir la repetición de situaciones similares en el futuro. Pero un detalle de este crimen nunca fue revelado. El modo mismo con el que la acusada causó esas lesiones permaneció en secreto. A pesar de la culpabilidad probada y el motivo confirmado, su silencio no permitió aclarar completamente el cuadro de lo ocurrido. Fue precisamente esta circunstancia no esclarecida la que se convirtió en el recordatorio final de que lejos de todo puede ser revelado incluso después de la conclusión del juicio.